Bueno, bienvenidos de nuevo a nuestro estudio bíblico. Quisiera que me acompañara a la primera epístola del apóstol Juan, capítulo 3, versículo 22. Primera de Juan 3, 22. Y como ustedes lo han notado, en los últimos jueves hemos estado conectados a través de esta epístola que el Señor reveló al apóstol Juan. Hemos titulado este mensaje Condiciones para una oración efectiva. Condiciones para una oración efectiva. Primera de Juan 3:22 dice la Biblia: y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiéremos de él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él. En muchas veces, como cristianos nacidos de nuevo, queremos tener respuestas al detalle en la oración. Vamos a la presencia del Señor en oración y queremos respuestas inmediatas. Queremos, como vamos al supermercado a comprar una lata de esto, a comprar una bolsa de pan de aquel, a comprar una bebida como aquella, y empezamos a pedirle en oración al Señor cosas al detalle. Y nos vamos siempre pidiendo muchas cosas de acuerdo a nuestros deseos y a nuestras especificaciones. Hay un apartado, espero que así sea, en nuestra oración en donde nosotros pedimos y tratamos de interceder por aquellos que están pasando alguna necesidad, como justamente lo hemos hecho al principio de este estudio. Hemos orado por personas que están enfermas. Pero fíjense que hay una porción en la Escritura, en el libro de Job, que el Señor le dice a Job y le dice la siguiente palabra, la siguiente frase: ¿quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? ¿Quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío, le dijo el Señor a Job. Y el Señor lo que le estaba diciendo a él es: ok, ¿y yo por qué te tengo que dar algo a cambio de algo? ¿Por qué yo te tengo que dar si yo soy Dios? Entonces, no necesariamente Dios es el dispensador, la despensa, el cajero electrónico o cualquier otra cosa de la cual solo vamos a llegar a sacar bendición. Dios exige de nosotros también condiciones específicas de vida, roles de vida, conductas de vida, para que cuando lleguemos a Él en oración podamos tener una sana conversación y el Señor entonces va a tener oído a nuestras peticiones. ¿Por qué? Porque Él tiene atento el oído a nuestras necesidades, pero siempre y cuando están alineadas a su voluntad. Habiendo dicho todo esto, cuando en su omnisciencia y soberanía el Señor contesta las peticiones de cada uno de nosotros como creyentes, existe siempre una condicionante a esa respuesta, y eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. Juan, la primera epístola de Juan 3:22, que es el versículo que hemos utilizado como base, nos da la guía de lo que ustedes y yo necesitamos para poder entrar a esa oración, condiciones para que nuestra oración sea efectiva. La primera de las condiciones, vamos a ver 3 condiciones en esta oportunidad para poder tener una oración fluida delante de la presencia de Dios, no solo en nuestras peticiones personales, sino también en general. Para nosotros poder tener una oración en la cual usted sienta el fluir del Espíritu de Dios, en la cual usted no tenga muchas interferencias, y quiero aclarar este punto, no lo tengo acá en mi bosquejo, pero creo que es importante. Justo ayer platicaba con una persona sobre esto y él me decía: a mí me sucede algo extraño, cuando yo estoy en oración, de repente estoy orando y estoy hablando con el Señor y me acuerdo que tengo que pagar un recibo, me acuerdo que estoy sin trabajo, me acuerdo que tengo que pagar el colegio de los niños, y por estar pensando en eso se interrumpe mi oración. Y yo creo que soy yo, me decía él, y creo que tengo algún problema y por eso no puedo entrar en oración. Y yo estoy seguro que ahora que yo les estoy compartiendo esto, más de alguno de ustedes les ha pasado. Nos ha pasado a todos, ¿sí o no? No solo le pasó a él, no solo le pasa a él. A veces estamos de rodillas en un tiempo natural, en un tiempo diario de oración, y de repente nos divaga la mente y empezamos a contarle a Dios algunas cosas que nos pasaron en el día, o le empezamos a manifestar nuestra preocupación por el recibo de luz que no hemos pagado, y de repente se nos va el pensamiento. A todos nos ha pasado eso en algún momento. Pero cuando entramos verdaderamente a un tiempo de intimidad con Dios, es cuando las cosas sobrenaturales empiezan a suceder. Es cuando estamos verdaderamente alineados al pensamiento, y las cosas que nos vienen a la cabeza, diferentes al recibo de la luz, al pago de la colegiatura, a que no tenemos trabajo o lo que sea,
Cuando viene algo diferente es porque hay una verdadera relación con Dios y estamos intercediendo por eso o por esa persona que Dios nos ha puesto en el corazón. Empiezan a suceder cosas maravillosas en ese tipo de oración cuando entramos al secreto de Dios. Las condiciones que vamos a ver hoy es esas que tenemos que tener presentes al momento de entrar al aposento para podernos conectar con el Señor. Y la primera de esas condiciones está en este versículo que hemos utilizado como base y es guardad sus mandamientos. Y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos, dice el versículo base que hemos utilizado. Ahora es mi responsabilidad explicarles a ustedes cuáles son los mandamientos. Porque cuando decimos eso, nuestra preparación religiosa nos indica que son 10 los mandamientos que tenemos que guardar, aquellos que están descritos en Éxodo capítulo 20, y si yo guardo esos mandamientos, pues ya estoy libre de pecado. Pues no es necesariamente así. Es cierto, el decálogo, así como le llamamos los estudiosos de la Biblia, que está en Éxodo capítulo 20, fue la base que el Señor le dictó a Moisés cuando él estaba en el monte. Pero en el Nuevo Testamento el Señor empezó a guiarnos en nuestra conducta, en nuestro patrón de vida y nos enseñó muchas otras cosas que se pueden resumir claramente, como Él lo dijo, en 2 grandes mandamientos: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo. Eso resume los 10 mandamientos. Pero aparte de todo eso, el Señor nos mostró muchas otras cosas que aparece a lo largo del Nuevo Testamento y sus 27 libros. A eso le llamamos los mandamientos del Señor, que hay que perdonar 70 veces 7, que hay que poner la otra mejilla, que hay que compartir, que hay que ayunar, que hay que diezmar, que hay que darle a la viuda, que hay que compartir con esto, que hay que compartir en la iglesia, que hay el deseo de servir, los dones que Él nos puede dar, etcétera. Todas las cosas que describe el Nuevo Testamento son los mandamientos que ahora el Señor nos ha dejado. Es un estilo de vida que debemos de llevar. Entonces, para poder entender qué es lo que nos dice este versículo, es: y cualquiera cosa que pidiéramos, le recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos. A eso nos referimos. Primer punto que tengo para compartir con ustedes en este sentido: atesorar su palabra es un prerequisito para las bendiciones. Yo debo atesorar la palabra de Dios. Muchas personas dicen: es que yo voy al Señor en oración, pero sencillamente no pasa nada. ¿Cómo sabe que no pasa nada? ¿Cómo sabe usted cómo orar? Si no ha leído la palabra de Dios, por ejemplo. Por eso la vida cristiana tiene varias vertientes. Tiene vertiente de oración, tiene vertientes de la escucha de la palabra de Dios, tiene vertientes de la lectura de la palabra de Dios. Por ejemplo, en estudios bíblicos como este que estamos compartiendo, aprendemos cómo leer la Biblia, aprendemos cómo interpretar la Biblia, aprendemos cómo entender esas frases que están en estos versículos para que tengamos una vida efectiva de oración, una vida efectiva de realizarnos con Dios y poder caminar en su presencia. Atesorar su palabra entonces es un prerequisito para estas bendiciones. Guardar la sana doctrina es imprescindible para poder guiarnos a la tierra prometida. ¿Y qué es guardar la sana doctrina? Es la doctrina bíblica. Es entender la Biblia, es aplicar la Biblia, es no inventar nada. Muchas de las religiones que conocemos nosotros alrededor del mundo dicen que hay algo que hay que hacerlo porque es una tradición. Si no está en la Biblia, no lo debemos hacer. No podemos seguir tradiciones. No podemos hacer sincretismo religioso. No es que yo vi que en otra religión funciona muy bien que se adore de esta forma a Dios. No debo estar tomando ideas si no está en la Biblia. Es por eso que esta palabra dice: guarda la sana doctrina, porque es imprescindible. Quiero llevarlos a Deuteronomio capítulo 4, versículo 1, y vea usted, estamos hablando en el Antiguo Testamento, Deuteronomio. El libro de Deuteronomio está dentro de un set de libros a los cuales se le ha llamado el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia. Deuteronomio significa también la otra ley, es decir, está escrito. Y como el libro de Levítico, por ejemplo, donde se ponen algunas cosas de la ley, en Deuteronomio también está descrita la ley. Y dice la Biblia, Deuteronomio 4:1: ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis
y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Este principio sigue siendo, de acuerdo a lo que hemos estudiado, vigente en el Nuevo Testamento y sus 27 libros, porque es necesario que nosotros continuemos no con la aplicación de la ley mosaica, sino con la aplicación de los mandamientos que el Señor Jesucristo dejó en los 27 libros del Nuevo Testamento. Es necesario entonces guardar la sana doctrina, y la sana doctrina se entiende y se aprende leyendo la Biblia. Número 2, guardar es sinónimo del amor al Señor. Cuando no hay lugar para ídolos en nuestro ser, cuando no hay lugar para divagar nuestra mente pensando en otras cosas, sino que guardamos nuestra vida para Dios, es sinónimo de obediencia y es sinónimo de que no hay otro tipo de idolatría en nuestra vida. Vamos otra vez al Antiguo Testamento, Levítico 26. Levítico 26, eso quiere decir que está dentro del Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Levítico 26, versículo 1. No haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Eso era literal en el Antiguo Testamento, y hoy el Señor también en el Nuevo Testamento nos dice que no debemos hacernos ídolos en nuestro corazón ni en nuestra mente. Muchos de nosotros probablemente ya no ponemos un ídolo de escultura o de piedra pintada, como dice esta porción. Otros tal vez todavía lo hacen, pero lo que el Señor nos está diciendo aquí es que debemos apartar los ídolos, y no solo físicamente, no solo como una figura, sino también en nuestro corazón y en nuestra mente. No debemos poner nada que sea un ídolo o un Dios diferente a Dios en nuestra vida, porque si no, nuestra oración no es efectiva. Nosotros empezamos a poner estorbos en el pedido directo entre Dios y yo para poder nosotros tener esa oración efectiva. Esa buena comunicación con Él es necesario. El punto número 3 dentro de esta característica o de esta primera condición, que es guardar sus mandamientos, es la obediencia. La obediencia al Señor es nuestro espejo al mundo. Es la manera en la que nosotros manifestamos nuestra fe en el Señor. La obediencia agrada a Dios, pero no solo vamos a ser obedientes cuando estamos metidos en la oración. No solo vamos a ser obedientes cuando estamos de rodillas delante de la presencia de Dios. Tenemos que ser obedientes también cuando salimos del aposento, cuando salimos de la puerta de nuestro cuarto, nos subimos al vehículo y empezamos a dar testimonio de eso a las demás personas que están a nuestro alrededor, que nos conocen y los que no nos conocen. Fíjense que estaba sentado en la cabina del avión el otro día, y en el techo del aeropuerto hay una caseta meteorológica. Estaba muy lejos de la posición en donde yo estaba, y siempre me había llamado la atención esa caseta que estaba allá arriba, y tiene vidrio a todo alrededor y unas graditas. Pues resulta que una persona iba entrando, o más bien iba saliendo de esa caseta y empezó a bajar las gradas. Entonces me fijé y dije, es primera vez que veo a alguien salir de esa caseta. Hay una persona con un chaleco reflectivo de esos anaranjados. Yo estaba tan lejos y estaba metido en una cabina de un avión detrás de un vidrio así de grueso, que esa persona, por supuesto, hasta el día de hoy, ni se imagina que alguien lo estaba viendo. Él pudo haber hecho lo que sea, pero sencillamente salió de su oficina, bajó las gradas y de repente se perdió cuando entró al edificio. Pero yo lo estaba viendo desde un lugar. Así sucede a veces con los cristianos. Siempre hay alguien, y no lo sabemos, que nos está viendo. Siempre estamos dando testimonio. Esa persona pudo haber bajado de esa oficina sin su chaleco protector, que es una herramienta obligatoria para todos los que estamos dentro del aeropuerto, pero venía con su chaleco protector. Y alguien lo estaba viendo. ¿Qué se iba a imaginar él? Que alguien iba a estar pendiente de cómo él bajaba las gradas. Lo mismo sucede con nosotros. La obediencia entonces es nuestro espejo al mundo y nuestro testimonio. Ahora sí, vamos al Nuevo Testamento. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 9, versículo 13. Segunda de Corintios 9, 13. Dice la Biblia: pues por la experiencia de esta ministración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo,
y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Testimonio se llama esto. Gracias a esto, gracias a esa experiencia, está diciendo el apóstol Pablo, a esa ministración, glorifican a Dios. Después de habernos visto a nosotros serle obedientes, básicamente eso es lo que está diciendo. Así como el apóstol Pablo le escribía a esta iglesia en Corinto, asimismo la Biblia nos escribe a nosotros como la iglesia de Cristo, como los creyentes, como los profesantes, como los representantes, como los embajadores de Cristo en este mundo. Y vamos a dejar una buena impresión y vamos a ser el espejo de la fe si nosotros nos portamos bien. Ahora este es tiempo de hacer una pequeña pausa en este primer punto y hacernos un autoexamen con dos interrogantes. La primera de ellas, ¿estamos cumpliendo estos prerequisitos al actuar en obediencia al Señor y su palabra? Para poder llenar esta primera pregunta o esta primera característica de cumplir los mandamientos, ¿estamos cumpliendo estos prerequisitos? Y la segunda pregunta es, ¿estamos dispuestos a comenzar a vivir una vida donde día a día seamos determinados en vivir guardando y obedeciendo a nuestro Señor y su palabra? Esa es la segunda interrogante del autoexamen que nos tenemos que hacer en esta oportunidad. Vamos a la segunda condición para tener una oración efectiva. Segunda condición es hacer lo que agrada al Señor. Dijimos que la primera era guardar sus mandamientos y la segunda es hacer lo que agrada a Dios. Y eso también lo encontramos en el texto base que hemos compartido en 1 de Juan, capítulo 3. Y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos. Ya vimos eso en el primer punto. Y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y es por eso que es la segunda condición. ¿Cómo podemos nosotros entonces agradar o complacer al Señor? Esa sería la primera pregunta. Ok, ¿cómo puedo hacer lo que le agrada? Usted puede empezar a enumerar y hacer una lista, agarrar un papelito y empezar a decir, bueno, esto creo que le gusta a Dios, esto creo que le gusta a Dios, de acuerdo a la lectura de la Biblia, esto creo que le gusta a Dios. Usted puede hacer su propia lista de lo que le agrada al Señor. ¿Cómo podemos hacerlo? Quitando primero, vamos a ir con este primer punto, la perversidad que hay en nuestro corazón. Hacer lo que le agrada al Señor, no hay peor estorbo para eso que nuestro corazón que está movido al egoísmo, que está movido a la autodeterminación, que está movido a hacer siempre lo que nos agrada hacer, a lo que nos satisface, que está movido por el placer, que está movido por un montón de cosas que están superpuestas a las cosas de Dios o a lo que le agrada a Dios. Entonces, primero lo que tengo que hacer es tratar de quitar de mi corazón cualquier perversidad que esté impidiendo que la oración pueda fluir. Proverbios capítulo 11, Proverbios 11, 20. Vamos a leer la primera partecita de ese versículo, porque en el segundo punto vamos a leer la segunda partecita de ese versículo. Proverbios 11, 20 dice, abominación son a Jehová los perversos de corazón. Dice que cuando nosotros llegamos con un corazón perverso, nosotros sencillamente no vamos a tener una oración efectiva. Le estaba viendo un programa la otra noche acerca de la iglesia y la mafia y cómo interactuaban en algunas cosas y cómo la mafia llegaba a veces a doblarle el brazo a la iglesia. Y resultaba que de acuerdo a esa investigación, era un documental, decían de que los mafiosos en Italia eran muy religiosos y que ellos verdaderamente, entre comillas, querían agradar a Dios. ¿Cómo es eso? Entonces hubieron un par de personas de alto rango dentro de la iglesia que los excomulgaron, les prohibieron llegar, les prohibieron a los sacerdotes recibir dinero de este tipo de organizaciones. Entonces ellos se sentían mal porque no podían, de verdad les pegaba mucho el hecho de no poder llegar a la iglesia. Pero ¿cómo? ¿En qué momento hemos nublado nuestro pensamiento? ¿En qué momento nosotros nos hemos equivocado? Y creemos que podemos llegar a la presencia de Dios y teniendo un corazón perverso, teniendo un corazón que a todas luces va en contravía de las cosas que Dios nos ha mandado a hacer en los 27 libros del Nuevo Testamento. Entonces, no podemos tener una oración eficiente, no podemos tener una oración efectiva, no puede fluir si nosotros tenemos un corazón corrompido. Imposible, no se puede hacer. Punto número 2 en esta característica es viviendo vidas que sean aprobadas por la palabra de Dios.
que sean aprobadas por la palabra de Dios. Esa es otra cosa, o esa es otra de las condiciones para hacer lo que agrada a Dios. Y vamos a leer el mismo versículo, Proverbios 11:20, pero en la segunda parte. Leímos: abominación son a Jehová los perversos de corazón, y después del punto y coma dice: mas los perfectos de camino le son agradables. ¿Qué quiere decir esto? La palabra perfección nos asusta, así como nos asustan muchas otras palabras que ya hemos explicado a lo largo de nuestros estudios. No está refiriéndose el Señor a que tenemos que ser perfectos en todo lo que pensemos, en todo lo que hablemos, en todo lo que digamos, en cada movimiento. Dios no se refiere a la percepción absoluta de lo que debemos nosotros hacer o dejar de hacer, porque entonces nadie pudiera entrar al cielo. Los seres humanos somos imperfectos, los seres humanos somos pecadores de nacimiento, los seres humanos cometemos errores a diario, el único perfecto es Dios. Pero cuando el Señor dice aquí que vivan esas vidas aprobadas delante de Dios y seamos perfectos en nuestros caminos, quiere decir que tracemos el camino perfecto hacia Dios, aunque Dios sepa que en el camino vamos a caer y nos vamos a tropezar, pero que volvamos a intentarlo, que volvamos a alinearnos y que hagamos todos nuestros esfuerzos por llegar a la verdadera meta, que no cambiemos el camino deliberadamente. Es decir, usted tiene que decir: yo voy a vivir para Dios. Ese es un gran reto. Puede ser que sea un zapato que le quede grande, pero debe ser su meta. Hay otros que dicen: yo voy a vivir para hacer dinero, no me importa Dios, voy a vivir para hacer dinero y esa va a ser mi meta y ese va a ser mi Dios. Entonces ahí caemos en esto, no estamos viviendo un camino perfecto. Ahora usted puede alinearse y decir: voy a vivir para Dios y voy a trabajar muy fuerte para poder tener alguna estabilidad económica y poderle proveer a mi familia, pero mi centro seguirá siendo Dios. No voy yo a cruzarme en el camino y no voy a tomar un ídolo que se llama dinero o éxito o alcanzar nuestras metas profesionales sin haber perdido la visión de tener el camino perfecto que es hacia Dios. Podemos hacer lo que querramos en ese camino, pero siempre la meta, el camino perfecto debe ser caminar hacia el Señor. Nos vamos a salir en algún momento dado porque somos seres humanos, pero nuestra cercanía con Dios y nuestra oración efectiva nos va a hacer escuchar su palabra y nos va a decir: te está saliendo, ¿qué pasó? Ya hacía días que no venías a orar, ya hacía días que no teníamos comunicación, empezar a regresar otra vez al camino, porque el estar haciendo plata o estar alcanzando metas o estar haciendo esto o lo otro o estar haciendo tus hobbies te están alejando. No pierdas tu rumbo. A eso se refiere. No es una percepción absoluta, es el camino perfecto hacia el Señor y ahí tenemos que caminarlo. Punto número 3 dentro de esta segunda condición, y es siendo personas justas. Tenemos que ser personas justas, tenemos que hacer justicia. Otra cosa que parece que nos queda muy grande: ¿qué hay justo? No hay justo ni aún uno, dice la palabra de Dios. Pero es cierto, no vamos a llegar a la totalidad de la justicia, no tenemos el conocimiento completo de la justicia, pero vamos a hacer nuestro esfuerzo. A eso se refiere la Biblia. Tenemos que hacer lo que es justo, tenemos que tratar de vivir en justicia. Hay personas que nos han educado de una forma y otras personas que les han educado de otra forma y otros que son educados de otra forma. Y tal vez para uno la justicia es una cosa o tiene una cara, tal vez la justicia para el otro tiene otra cara y para el otro tiene otro color. Pero debemos ir a la palabra de Dios y saber qué es lo que es la justicia. Proverbios capítulo 21, versículo 3. Hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que el sacrificio. Hay que hacer lo que es justo. ¿Y cómo encuentro lo que es justo? ¿Hasta dónde pasa la línea intermedia entre eso y lo malo? En nuestro programa Estación de Recarga de esta semana, el martes pasado, hablamos acerca de lo moral y lo inmoral. ¿A dónde pasa la delgada línea entre lo moral y lo inmoral? Si no lo ha visto, le invito a que lo vea. Está aquí en nuestra plataforma de Instagram. Ahí está la línea delgada entre lo moral y lo inmoral. ¿A dónde lo puedo encontrar? ¿Quién es el que tiene la última palabra? ¿Quién es el que dice lo que es justo y lo que no es injusto? Y en ese programa yo decía, es la Biblia. No tenemos otro libro, no se ha escrito otro libro, no ha habido un autor en el mundo que nos pueda enseñar la verdadera moralidad. Todavía no lo hay. Lo más cercano que tenemos, los seres humanos, que nos pueda enseñar lo bueno, lo malo, lo justo y lo injusto, es la palabra de Dios. Y es por eso que hay que irla a leer. Yo, perdonen que hable en primera persona, su servidor y mi educación, cualquiera que sea en mi casa,
no llenará todos los requisitos para poderme declarar justo. Por lo tanto, yo no sé lo que es justo, pero la Biblia me lo enseña y es necesario ir a ver y cumplir para que mi oración entonces sea eficiente y efectiva. Tenemos otras dos preguntas de reflexión en este punto. ¿Cómo puedo saber qué es lo que agrada al Señor? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, ¿cuál sería mi decisión al saber que hay algo que en mi vida le desagrada al Señor? ¿Cómo lo puedo entender? ¿Cómo lo puedo saber? ¿Cómo lo puedo descubrir? En la palabra, en la oración, escuchando la palabra de Dios. Y segundo, ¿cuál sería mi decisión si yo al hacerme mi autoanálisis me doy cuenta que hay cosas que a Dios no le gustan? Por supuesto, es rectificar. Y la tercera de las condiciones para que nuestra oración sea efectiva, que esté dentro de la voluntad de Dios. Que esté dentro de la voluntad de Dios. Hay peticiones en oración que no están dentro de la voluntad de Dios. Hay peticiones en oración que verdaderamente Dios las va a desechar desde el momento que salen de nuestra boca o de nuestro pensamiento, porque no se alinean a su voluntad. ¿Cómo saber si las peticiones que yo estoy poniendo delante de la presencia de Dios son o no son su voluntad? Pues vamos a ver esto. Porque está descrito también en la oración modelo que el Señor nos ha dejado en Mateo capítulo 6. Usted sabe cuál es la oración modelo. Mateo 6, el Padre Nuestro. Recuerde esa ubicación, Mateo capítulo 6. En Mateo capítulo 6 está dentro de una serie de capítulos a los cuales se les ha denominado las bienaventuranzas o el sermón del monte. Está dentro de todo eso. Y ahí, enquistado en esos 3 capítulos que tienen una gran doctrina, están muy cargados de doctrina, muy cargados de la sabiduría de Dios, muy cargados, como les decía hace rato, de los mandamientos del Señor. Esos mandamientos están fuera del decálogo de Éxodo capítulo 20, pero que aparecen, si usted lee todo ese sermón del monte, está la guianza de cada uno de nosotros, de cómo tenemos que actuar, qué tenemos que hacer, y a eso se refiere la Biblia. Encontramos enquistada la oración modelo, el Padre Nuestro. En el versículo 10, ya en medio del Padre Nuestro, dice: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Es parte de la oración modelo. No, lo que yo voy a pedir es una exigencia a Dios. Como dije al principio, Dios no es un lugar de beneficencia, no es un cajero electrónico, no es un lugar a donde yo voy a ir a cambiar un cupón que porque me gané una rifa, no es a donde voy a ir a cambiar el billete de lotería porque me gané algo. No es suerte, no es ese tipo de cosas. La relación con Dios es diferente. Por eso se tiene que hacer su voluntad. Parte de la condición es que esté dentro de la voluntad de Dios. Dios no va a usted a darle una petición si no está dentro de su voluntad, y puede ser que eso le haga daño a usted. Aprendamos qué es lo que hizo Jesucristo. Esto es muy impactante. Si salió de la boca del Señor Jesús, ¿cómo nosotros no vamos a tomar en cuenta esto también? Lucas capítulo 22, versículo 42. Lucas 2:22. Solo le voy a decir el lugar a donde se dio este evento y usted estoy seguro que vendrá a su cabeza el recuerdo, el huerto de Getsemaní. En ese tiempo, Lucas 22:42, el Señor Jesucristo estaba por ser entregado, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. El Señor Jesucristo estaba a punto de ser entregado por un traidor a las autoridades para ser crucificado, y él sabía lo que le esperaban azotes, le esperaban golpes, le esperaba de todo, vituperio de parte de la gente, ir a terminar colgado en una cruz, desangrarse hasta el final, ser atravesado por una lanza en su costado. Todo eso le esperaba al Señor, y él estaba de rodillas ahí pidiéndole al Señor que pasara esa copa, pero que no se hiciera su voluntad sino la suya. ¿Y qué creen que pasó? Se hizo la voluntad de Dios. Y el Señor Jesucristo tuvo que pasar por todo eso. Se hará la voluntad de Dios. Nuestra oración tiene que ir cargada con el no del Señor o con el sí del Señor. Tengo que estar preparado para ambas respuestas. Si yo no estoy preparado para el no de Dios, estoy siendo egoísta. Si yo no estoy preparado para el no de Dios, estoy anteponiendo mis cosas antes de la voluntad del Señor. Tengo que estar preparado para el no de Dios. Tengo que aceptar su no. Eso es parte de mi ejercicio de oración, de una oración efectiva. Tiene que estar dentro de su voluntad. Siguiente punto que tengo para compartir con ustedes. Si estamos en su voluntad, se cumplirán las promesas recibidas en oración.
si estamos en su voluntad, recibiremos la respuesta. Hebreos capítulo 10, versículos 35 y 36. Hebreos 10, 35 y 36. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Qué lindo. Porque dice, os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad del Señor, obtengáis la promesa. O sea que nuestra oración debe estar llena de la paciencia. La paciencia vendrá, o la paciencia será porque Dios hará su voluntad en el momento que Él lo considere necesario y que sea mejor para usted y para mí. Pero la promesa, dice, ya ha sido dada. Y es ahí donde tenemos que encontrar esto. Si estamos en su voluntad, sus promesas serán cumplidas. Apegarnos entonces a la voluntad de Dios siempre nos llevará a un buen destino. Y apegándonos a esa voluntad, nos mantendremos en el centro de la voluntad de Dios y llegaremos a un buen destino, que será probablemente, si Dios lo quiere, la respuesta a nuestras oraciones. Salmos 143, versículo 10. Salmo 143, 10, dice la Biblia. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a la tierra de rectitud. Esa debe ser nuestra actitud. Esa debe ser nuestra premisa. Eso debe ser nuestro impulso cuando llegamos en oración. Para que nosotros tengamos una oración efectiva, debemos apegarnos a la voluntad de Dios y aceptar el no de Dios, o aceptar el sí de Dios y aceptar el tiempo de Dios, que es tan importante. Dios es perfecto y Él sabe exactamente en qué momento debe darnos nuestras solicitudes. ¿Estamos cumpliendo la condición de guardar sus mandamientos y viviendo vidas que son agradables delante del Señor? Este es nuestro momento de reflexión. ¿Lo estamos haciendo así? Si es así, entonces somos candidatos a recibir, por su inmensa misericordia, no porque nosotros nos lo hayamos ganado, a las respuestas a nuestras peticiones. Insisto una vez más, todas las bendiciones y las promesas que hay en oración son por la inmensa voluntad de Dios, por su inmensa misericordia y por el amor que le tiene a usted y a mí. No es porque yo lo merezca o porque haya hecho algo, porque no podemos comprar la voluntad de Dios, o haya hecho algo bueno o algo malo o algo relevante que pueda haber torcido el brazo del Señor para hacer lo que me cumpla una promesa. Eso no trabaja de esa forma. Eso sí, siempre teniendo presente que el Señor hará lo mejor para nosotros de acuerdo a su perfecta, maravillosa y santa voluntad. Eso es lo necesario para que ustedes y yo tengamos entonces una oración efectiva. Recuerde, la primera condición es guardar sus mandamientos, la segunda condición es hacer lo que agrada al Señor y la tercera condición es que mi petición esté dentro de la voluntad del Señor. Estoy seguro que si nosotros podemos aplicar estos principios a nuestra oración, tendremos una oración efectiva. No esperaremos cosas que verdaderamente no tiene sentido pedir. No esperaremos que Dios haga cosas que realmente no tienen ningún sentido para nuestra vida, que no nos edifican, que no nos hacen crecer. Y sí, vamos a poder entender que las promesas del Señor son nuevas cada mañana y Él está dispuesto a hacerlas en su vida. Quiero hacerle un llamado. Si usted escucha un mensaje como este por primera vez y ha entendido que usted tiene que tener una buena relación con Dios, pero que todavía no ha entregado su vida a Dios, que no le ha dicho, Señor, yo quiero que seas parte de mi vida, quiero que gobiernes mi mente, quiero que gobiernes mi corazón, que probablemente la educación, preparación religiosa o la educación que usted recibió en casa no incluía tener una buena relación con Dios, yo le invito a que usted pueda entregar su corazón a Jesucristo. Yo le invito a que usted pruebe abriéndole su corazón al Creador, al que hizo todo lo que está a su alrededor, el Dios de dioses. No es un jefe, no es un presidente, no es un rey, no es un ser humano, es Dios el que creó con perfección toda la tierra. Ábrale su corazón a Él y así usted pueda generar una buena relación. La oración es guiada por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo va a entrar en su corazón siempre y cuando usted se lo permita. Pero se lo tiene que decir porque Dios es un caballero. Dios no va a irrumpir en su corazón, Dios no va a entrar a su vida, Dios no va a sacudir su vida. Él quiere que usted se lo diga. Así que yo lo invito a que haga esta oración. Si no lo ha hecho, ahí donde usted está, cierre sus ojos y le voy a acompañar. Señor Jesús, reconozco que he hecho algunas cosas que no han sido de tu agrado. Me arrepiento, perdóname.
pero también reconozco que viniste al mundo hecho hombre, que te colgaron en una cruz y que la sangre que derramaste sirve hoy para limpiar mis pecados. Reconozco que resucitaste al tercer día y que estás sentado a la diestra de Dios. Por eso hoy abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Gobierna mi vida y ayúdame a poder entrar en contacto contigo a través de la oración. Te doy gracias por el perdón de los pecados y la vida eterna, en el nombre de Jesús. Amén y amén.